Muy bien, tenemos con nosotros a Ramón Saúl Sánchez, miembro del Movimiento Democracia, quien está en la lista, por cierto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ajá. Bueno, más allá del hecho personal, donde sabemos ya que el régimen te tiene marcado durante años, nada más no te quita la mira, tu impresión de por qué esta jugada y por qué ahora. Mira, yo pienso que hay varias razones por las cuales hace eso en este momento. La primera, o una de ellas, es Estados Unidos le dio un golpe bastante fuerte con arrestar al espía Manuel Rocha. Entonces, a manera de represalia, cada vez que el régimen se faja con los Estados Unidos, le da golpe a los cubanos, no a los Estados Unidos. No vaya a ser que los Estados Unidos le dé golpe a ellos. Y a manera de represalia, pues nos pone a nosotros en una lista. Segundo, como Estados Unidos tiene una lista, los tiene a ellos en una lista, pues ellos también crean su lista para contraponerla. Fue justo después, ellos llevan una batalla de que lo saquen de la lista de países, naciones que patrocinan el terrorismo, y Estados Unidos le mantuvo en esa otra lista. Ajá. Y ellos, pues, como respuesta, ¿no? Porque uno de los argumentos de Estados Unidos es exactamente los prófugos de la justicia norteamericana. Claro. Entonces ellos te califican a ti y a los demás como prófugos de la justicia cubana, pero tú no tienes ningún... yo salí tú ni vivías en Cuba, ¿no? 12 años. 12 años de edad, ¿no? Nunca me han hecho ningún juicio, ni mucho menos en Cuba. Todo eso son los alegatos políticos que el régimen hace en contra de opositores. Imagínate tú, hay algunas de las personas que trabajan en las redes sociales, etcétera, que nunca han estado involucrados en una lucha armada, ni un conflicto armado, ni en ninguna manera han tenido problemas legales, de pronto están en una lista de terroristas, ¿no? Así que por ahí podemos medir el resto de la falacia de esa lista. Vamos a ver qué dice la presidenta del tribunal allá en esos tribunales controlados por el Estado. Cuba cuenta con todos los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar estos hechos. El Código Penal y la ley contra el terrorismo, que también existe en nuestro país, son leyes que mantienen una rigurosidad en las sanciones que establecen, en los marcos sancionadores, que están establecidos incluso hasta 30 años de privación de libertad, cadena perpetua y hasta la privación de la vida, es decir, la pena de muerte. Es una amenaza total. Esto es un juicio a uno de los supuestos terroristas que dentro de Cuba quemaron, dicen ellos, ¿no? Algunos centros estatales, etcétera. Vamos a ver la reacción del Departamento de Estado sobre estas acusaciones, porque después lo vamos a ver. Están diciendo que hubo un señor con 2 pistolas o con 2 revólveres que llegó a Cuba y todos, qué sé yo. Dice que las alegaciones de que Estados Unidos está instigando acciones violentas contra el gobierno de Cuba son absurdas. Eso fue lo que dijeron. Claro que hay que contestarlo, pero a mí me preocupa que nadie le había hecho caso a eso. Cuando el Departamento de Estado contesta, entonces todas las agencias cablegráficas se enteran, repiten y tiene doble filo eso, ¿no? Evidentemente, en una cosa sí ha sido efectivo el régimen, y es en conseguir que otros países y otras instancias internacionales le crea algunas de sus patrañas, ¿no? Y entonces, bueno, claro que hay que responder. La preocupación que uno puede tener también es el hecho de que se utilice este instrumento para tratar de impedir que cubanos que hacen una labor a nivel internacional de difundir la realidad de Cuba, se tengan que cohibir o tengan que tener mucho cuidado de no ir a alguno de los países aliados del régimen o simpatizantes con el régimen, Interpol. Porque la Interpol, ellos podrían poner una petición en la Interpol te puede detener. Porque ¿qué es lo que han hecho? Lo que yo entendí es que es una suerte de encauzamiento legal, ¿no? Le han abierto casos con números y todo a cada uno de ustedes. Claro, aún están abriendo esos expedientes, pero no ha habido ningún proceso formal en ningún tribunal. No hemos visto eso, menos que haya sido secreto en la sala de atrás de la casa. Bueno, excepto estos casos que ya fueron juzgados. Humberto López, vocero del régimen,
habla sobre este caso de alguien que llegó a invadir Cuba en un jet ski. Adelante. Esta es la moto exactamente en el lugar donde se produjo el arribo. Como ustedes pueden apreciar, es un medio que posee prestaciones que permiten su navegabilidad. Gracias a la denuncia oportuna, gracias a la intervención de los órganos del Ministerio del Interior, se desarrolla en este momento una exhaustiva investigación. Investigación que impidió la concreción de las acciones violentas planificadas desde el sur de la Florida. A ver, primero el lenguaje que usan, ¿no? Prestaciones que permiten hacerla navegable. Todas las motos acuáticas son navegables. Claro. No sé, me refiero a lo mejor a que tiene un GPS o que tenía más gasolina de la cuenta, etcétera. Pero un señor que llega en un jet ski dice que con 2 pistolas, creo que fue, ¿no? No, él dice que con un cargamento de armas. O sea, no, pero por ahí por otro lado se especificó que eran 2 pistolas. No, era una pistola. Amenaza, una sola persona en un jet ski puede amenazar la seguridad nacional del país. Por supuesto que no. Una pistola ahí está, vieja. Mira, una pistola con 3 magazines. Con 3 magazines y un puñado de balas. Ese es el cargamento de armas que llevó el individuo. Es ridículo. Si no supiéramos la lamebota que es Humberto López, uno pensaría que Humberto López está haciendo esto para ridiculizar al régimen. Bueno, no, pero él no hace nada porque libremente, eso es una orientación. Luego, él es un miembro del aparato represivo, ¿no? Pero es ridículo que un más que un vocero, un Estado se ponga a hacer una cosa como esta, ¿no? Ajá. Veamos el tema de Lázaro García Ríos, que se recuerda acusado de quemar, como les decía al principio, un local estatal. Adelante. En la lucha de ser detenido no le faltaría nada a la familia, que recibiríamos un apoyo total financiero, de que había un fondo para eso, para todo ese tipo de contingencia, cosa que es mentira. A ver, la idea siempre es que todo esto está financiado, pensado desde el exterior. Ellos tienen una obsesión y una vez yo le pregunté a Robaina y él respondió con ese esquema, el antiguo y el tronado, como le dicen en Cuba, canciller, de que y también lo decía Pérez Roque, que la oposición al régimen, por razones históricas, está fuera siempre. No hay oposición y está manipulada desde afuera. Es una narrativa que venden permanentemente, ¿no? Sí, claro. Pero la realidad es que cualquiera que quiera realmente ver la verdad de Cuba, en primer lugar tiene que ver la cantidad de presos que ha habido a lo largo de la historia del régimen, las instancias internacionales como Amnistía Internacional y otras, las listas que ha tenido, la cantidad de personas que prefieren arriesgar a morirse en el mar y escaparme. El 30% de la población de Cuba vive en el exterior. 421.000 cubanos han llegado solo por la frontera a los Estados Unidos en los últimos 2 años, en un éxodo que es un tráfico humano organizado por el gobierno. Supuestas evidencias, adelante, a ver. Nosotros pudimos identificar durante el proceso investigativo que ellos recibían recargas del exterior a partir de todos los carteles que escribían de estas acciones violentas que hicieron. Ellos recibían un financiamiento desde el exterior. En una ocasión recibieron recarga a teléfono celular. A ver, financiamiento del exterior es una recarga, ¿no? Recuerdo a Ana Olema, la acusaron de darle un cheque de ayuda a unos pobres muchachos que están cumpliendo 15 años de cárcel simplemente por hacer unas pintadas, ¿no? Entonces, pintaron el busto de Martí, porque cuando le da la gana son más patriotas que nadie. Ellos se apoderan, ellos encierran los valores nacionales, los símbolos dentro de las estrechas paredes de su proyecto político y y lo manipulan, ellos sí lo manipulan. Vamos a ver más de la presidenta del tribunal en el caso anterior. Cuba cuenta con todos los instrumentos jurídicos necesarios para enfrentar estos hechos. El Código Penal y la ley... A ver, ese es el mismo, ¿no? ¿Cómo se puede responder esto de manera civilizada, ¿no? Tú vienes hace muchos años pues hablando de la lucha pacífica. Mira, yo pienso que sí tenemos que hacer un estudio de cómo se puede jurídicamente en las instancias internacionales refutar esto. Además de, por supuesto, enseñar todas las evidencias que tengamos al mundo, a la opinión pública, de la falacia que es esta campaña y de los propósitos oscuros que hay detrás de esto y de las manipulaciones de este régimen. Fíjate, el caso de Manuel Rocha, el espía, cuando era embajador en Bolivia,
durante las elecciones donde estaba corriendo o aspirando Evo Morales, él hizo declaraciones que aparentaban ser para que Evo Morales no saliera electo, pero en realidad el propósito era desprestigiar a los Estados Unidos, tratando de implicarlo en un proceso. Y crear un sentimiento antinorteamericano. Exacto. Esa es una manipulación. Claro, entonces esa misma manipulación lo utilizan con todas estas cosas. Ahora, una de las posibilidades aquí es que estén encubriendo en esa lista que no sean todos los que están ni estén todos los que son. Que estén encubriendo a algunos agentes. Bueno, y sí, claro, te ponen en la lista para crearte un pedigrí de anticastrista, claro. Y meterlo ahí. Me imagino que, claro. No sé, que hay nombres que yo ni siquiera he oído jamás hablar. Yo sospecho mucho a veces de ese anticastrismo extremo, radical, que dedica más tiempo a criticar a los otros opositores que al propio régimen, y que entonces todo lo que no sea excesivamente beligerante es descalificado. Siempre sospecho que le están haciendo un favor al régimen. Tú mejor que nadie conoces la historia de cuando le dieron dinero a la gente sí, para que le consiguieran una lancha Alfa 64. El régimen castrista pagó, y tenemos la prueba, diplomáticos cubanos diciéndolo en cámara, pagó a organizaciones del exilio para que compraran una lancha, organizó autoataques. Claro. Ese es un cuento que no sabemos de memoria. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, continuamos apoyándote en esta batalla que estás dando por tu estatus, porque lamentablemente a veces parte de las autoridades norteamericanas se confabulan con el régimen castrista por razones de Estado. Gracias a Dios no me van a deportar. Razones de Estado. No, muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuando regresemos...